El sol estaba en lo más alto cuando todo comenzó, un sol cruel que no daba tregua y que parecía juzgar a cualquiera que se atreviera a respirar bajo su luz. En medio del polvo del desierto, una joven yacía de rodillas, con las manos apoyadas en la tierra seca y la mirada firme, no de súplica, sino de resistencia. Nadie sabía su nombre en ese momento, nadie conocía su historia, y mucho menos el hambre que la estaba consumiendo por dentro. El ganadero se acercó lentamente, con un trozo de pan y carne seca en la mano, convencido de que el hambre siempre era la misma para todos. No sabía que ella tenía hambre de otra cosa, una que no se calma con comida. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que un pequeño acto puede cambiar una vida, este es el momento de apoyar el canal. Dale like, comenta, comparte este vídeo y suscríbete, porque historias como esta existen gracias a personas que aún creen en la humanidad. El ganadero se llamaba Eusebio Calderón, un hombre endurecido por los años y por la tierra que había trabajado desde niño. Su rancho se extendía hasta donde la vista se rendía ante el horizonte, un lugar donde el silencio era tan común como el viento caliente. Eusebio no era cruel, pero tampoco blando, había aprendido que la vida en el campo no permitía demasiadas emociones. Aquella mañana, mientras revisaba el ganado, la vio a lo lejos, una figura que no pertenecía al paisaje. No estaba caminando, no estaba huyendo, simplemente estaba allí, como si el desierto la hubiera escupido de su interior. Ella se llamaba Nayara, aunque ese nombre había dejado de ser pronunciado por alguien con cariño hacía mucho tiempo. Su piel estaba marcada por el sol y por historias que no se contaban fácilmente. Había llegado hasta ese lugar empujada por una serie de pérdidas que la habían dejado vacía. No buscaba refugio, ni siquiera ayuda, buscaba sentido, algo que justificara seguir respirando cuando todo lo demás se había derrumbado. El hambre que sentía no era solo en el estómago, era un hueco profundo en el pecho, una necesidad desesperada de ser vista, reconocida, aceptada como alguien que aún importaba. Eusebio se acercó con cautela, no por miedo, sino por costumbre. En el campo uno aprende a no confiar demasiado en lo inesperado. Le ofreció la comida sin decir palabra, extendiendo la mano como quien cumple con un deber básico. Nayara levantó la vista y por un segundo sus ojos se encontraron. En esa mirada había algo que descolocó al ganadero, una mezcla de orgullo herido, cansancio antiguo y una tristeza tan densa que parecía pesar más que el calor. Aún así, ella tomó el pan y comió despacio, no por educación, sino porque cada bocado despertaba recuerdos que dolían. Mientras el día avanzaba, Eusebio permitió que Nayara se quedara cerca del rancho. No hizo preguntas, no dio órdenes. Algo en su silencio le resultaba familiar, como si él mismo hubiera sido así alguna vez, antes de que la vida lo obligara a endurecerse. Nayara ayudó con pequeñas tareas, movida más por la necesidad de sentirse útil que por gratitud. El sol seguía alto, iluminando cada movimiento, como si el día fuera testigo de algo que estaba a punto de cambiar. Los días se repitieron, uno tras otro, siempre bajo la luz implacable del día. Nayara permanecía, y Eusebio no la echaba. Ella dormía en un cobertizo, comía lo justo y trabajaba sin que nadie se lo pidiera. Sin embargo, por dentro, la lucha era constante. Cada amanecer le recordaba que seguía viva, y eso, lejos de consolarla, la enfrentaba a un pasado del que no podía escapar. Había huido de un lugar donde su voz nunca importó, donde sus sueños fueron reducidos a polvo, y aunque el desierto era duro, al menos no mentía. Eusebio empezó a notar los detalles. La forma en que Nayara miraba el horizonte, como esperando algo que no llegaba. El modo en que se tensaba cuando alguien se acercaba demasiado. La manera en que el silencio no la incomodaba, sino que parecía su único refugio. Él, que había perdido a su familia años atrás y había enterrado su dolor bajo rutinas y trabajo, comenzó a reconocer en ella un reflejo de su propia soledad. Un mediodía particularmente abrasador, Nayara se desplomó mientras cargaba agua. No fue un desmayo dramático, sino un rendirse silencioso del cuerpo que ya no podía sostener tanto peso. Eusebio la levantó con cuidado y la llevó a la sombra. Mientras la observaba recuperar el aliento, comprendió algo que nunca había querido aceptar: no todas las heridas se curan con comida ni con techo. Algunas necesitan tiempo, paciencia y una presencia que no juzgue. Desde ese día, algo cambió. No hubo grandes gestos ni palabras solemnes. Solo una atención distinta. Eusebio empezó a dejarle pequeños detalles, como una manta limpia o una porción extra de comida. Nayara,
por su parte, comenzó a hablar, no mucho, pero lo suficiente para dejar salir fragmentos de su historia. Habló de un hogar donde nunca fue hogar, de promesas rotas, de una huida que fue más un acto de supervivencia que de valentía. Cada palabra era un paso doloroso, pero necesario. El sol seguía marcando el ritmo de los días, pero ya no parecía tan hostil. Nayara empezó a reír en momentos inesperados, un sonido tímido al principio, como si no confiara en su propio derecho a la alegría. Eusebio la observaba desde lejos, sintiendo como algo que creía muerto dentro de él comenzaba a despertar. No era amor romántico, ni compasión barata, era una conexión humana, simple y profunda, basada en el respeto mutuo y en la comprensión del dolor ajeno. El verdadero desafío llegó cuando el pasado de Nayara intentó alcanzarla. Un día, una camioneta apareció levantando polvo en el camino. Nayara se tensó al instante, su cuerpo reaccionando antes que su mente. El miedo volvió a apretar su pecho, recordándole que nada es permanente. Eusebio notó su reacción y, sin preguntar, se colocó a su lado. No necesitaba saber todos los detalles para entender que ella estaba en peligro emocional, quizá más. La camioneta se fue, pero dejó tras de sí una herida abierta. Nayara pasó horas en silencio, luchando contra la idea de huir de nuevo. El hambre regresó, no de comida, sino de seguridad, de pertenencia. Esa noche, bajo un cielo aún iluminado por el calor del día que se resistía a irse, Eusebio hizo algo que nunca había hecho. Le dijo que podía quedarse todo el tiempo que necesitara, que el rancho no era solo tierra y ganado, sino un lugar donde nadie tenía que demostrar nada para merecer estar. Ese fue el punto de quiebre. Nayara lloró como no lo había hecho en años, no de tristeza pura, sino de alivio. Por primera vez, alguien no intentaba poseerla, controlarla ni salvarla. Simplemente la aceptaba. Y en esa aceptación, el hambre que la había perseguido empezó a calmarse. El tiempo siguió su curso, siempre bajo la luz del día, testigo de una transformación lenta pero profunda. Nayara se volvió más fuerte, no solo físicamente, sino en espíritu. Empezó a hacer planes, pequeños al principio, como sembrar algo propio o aprender más del trabajo del campo. Eusebio, a su vez, encontró un propósito que no sabía que necesitaba. Enseñar, compartir, acompañar. Antes de llegar al final de esta historia, quiero pedirte algo especial. Si hasta ahora esta historia ha resonado contigo, deja un comentario justo aquí, incluso una sola palabra. Ese gesto ayuda a que más personas puedan escuchar relatos que hablan de humanidad y esperanza. Un día, Nayara se paró en el mismo lugar donde Eusebio la había encontrado por primera vez. El sol brillaba igual de fuerte, pero ella ya no era la misma. Miró la tierra, respiró hondo y sonrió. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez no le tenía miedo. Había aprendido que el hambre más peligrosa no es la del cuerpo, sino la del alma, y que a veces se calma con algo tan simple como ser visto. Eusebio la observaba desde lejos, con una calma nueva en el corazón. No había salvado a nadie, y tampoco había sido salvado. Simplemente habían coincidido dos almas cansadas en el momento justo. Y eso había sido suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir, recordar o reflexionar, te invito a que interactúes con este vídeo. Tu apoyo permite que más historias como esta sigan siendo contadas. Porque en un mundo lleno de ruido, aún hay espacio para relatos que nacen bajo el sol del día y hablan de segundas oportunidades, de hambre verdadera y de la fuerza silenciosa de la bondad.